Fuera, dentro, esclavitud, libertad, vicios, virtudes, oscuridad, luz. Bajo astral, astral superior. Materia, espíritu. Programas, auto-reprogramación. Miedo, amor. Los dos lados de una misma moneda, la misma energía, distinta vibración. Bienvenido, psiconauta, a una nueva entrega de Cosmic Trigger, The Final Secret of the Illuminati. Disparador cósmico, el secreto final de los Illuminati, por Robert Anton Wilson, publicado en 1977. Parte 1. Fábulas introductorias. Apariciones y desapariciones. Ahora todo se vuelve aún más fantasmagórico. Personas que decían ser mensajeros de Dios, de los extraterrestres o de varios maestros ascendidos, comenzaron a ponerse en contacto conmigo, a veces de maneras extrañas. La mayoría de ellos estaban chiflados, algunos todavía me dejan pensando. Por ejemplo, un tipo que decía ser un representante de los verdaderos Illuminati y que impresionó al escéptico como un posible estafador profesional, nos invitó a cenar a Arlene y a mí, al restaurante más caro de Berkeley y gastó $70. Nos aseguró que nos estaba protegiendo en todo momento. Soltó algunas pistas de que él era Dios y me deslizó $200 antes de irse, asegurándonos que nuestra pobreza no continuaría durante mucho tiempo. Nunca regresó, ni trató de explotar al pobre tonto de ninguna manera. ¿Qué tipo de estafa es esa donde la víctima recibe dinero en vez de perderlo? Este escéptico todavía considera a este hombre como un psíquico inclinado a la benevolencia con un gusto por el drama y misterio. No creo que fuera parte de los verdaderos Illuminatis. Con excepción de 4 o 5 minutos a la semana, cuando el chamán piensa en todas las teorías imposibles que normalmente desecha por ser demasiado melodramáticas para ser ciertas. En nuestro último encuentro en la prisión de Vacaville, le dije a Tim Leary, Giordano Bruno, el primer filósofo de la historia en sugerir que había inteligencias superiores en esta galaxia, utilizaba yoga tántrico. Sí lo sé, dijo. Ah, ¿has leído Giordano Bruno y la tradición hermética de Francis Yates? Le pregunté. No, dijo él. Es algo obvio en los escritos de Bruno, la magia sexual siempre es el primero de los secretos. En esa reunión, Timothy estaba exuberante y reservado, algo extraño en él. Muy pronto voy a salir, dijo. Todo está cayendo en su lugar. La semana siguiente fue trasladado de Vacaville a Terminal Island, cerca de Los Ángeles.
Joanna Larry dijo a sus amigos en Bay Area que era inútil escribirle, ya que en breve sería trasladado de nuevo. El gran silencio comenzó. Pasaron las semanas. Mike Horowitz, de la biblioteca Fitzhugh, vino a lo del pobre tonto una noche con una historia extraña. Joanna Larry había aparecido en su casa con 3 hombres que, según ella, eran de una empresa de fotocopias. Tenía una carta con la inconfundible caligrafía de Timothy instruyendo a Mike para que entregara los archivos de Larry para su fotocopiado y almacenamiento permanente. Eran policías, me dijo Mike, podía olerlos. ¿Qué demonios? No lo sé, dijo Mike, simplemente no lo sé. Lo rumiamos durante horas. Si Timothy estaba haciendo un trato con los federales, ¿qué clase de trato era? La paranoia entraba y salía de la habitación mientras lo analizábamos, teorizábamos y lo reconsiderábamos. El oráculo hizo una tirada de tarot ante la insistencia de Mike. Desconfío de mis propias lecturas cuando la emoción personal está involucrada. Olvidé mis interpretaciones, pero recuerdo que la carta que salió como resultado del asunto fue la estrella. De acuerdo a El Renacimiento Mágico de Kenneth Grant, esta clave representa a Sirio. ¿Coincidencia? Una semana más tarde realicé otra tirada sobre Timothy para otro amigo desconcertado. La estrella volvió a salir como resultado. ¿Coincidencia de nuevo? En septiembre de 1974, la paranoia descendió con toda su fuerza. Comenzaron a aparecer filtraciones en la prensa de Hearst, plantadas por los federales, de que Timothy estaba dispuesto a testificar en contra de todos sus antiguos amigos para salir de la cárcel. Lamentablemente, quienes habíamos visto la metamorfosis de Larry desde científico a gurú, de gurú a marxista revolucionario y de revolucionario nuevamente a científico, sabíamos que era prácticamente capaz de cualquier nueva transformación, no importa cuán poco probable pareciera para la psicología común. El Berkeley Barb publicó una historia no documentada de que Joanna había sido arrestada en posesión de cocaína. Ajá, dijeron algunos, así es como los federales lograron quebrar a Timothy, pero la historia no era comprobable. Es un bulo, afirmaron otros. Los federales están tratando de sembrar pánico en la contracultura. Luego comenzó la segunda ola de rumores. Los diabólicos psicólogos de Vacaville habían manipulado la cabeza de Tim. Dijeron otras voces en los alrededores de San Francisco. Ahora era un zombie, como McMurphy al final de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Kesey. Como el verdadero chamán que era, sin saberlo, había predicho el destino de Larry 10 años antes de que ocurriera. El escándalo de Watergate todavía estaba en erupción e incluso los más resueltos antiparanoicos y escépticos de las teorías conspirativas fueron empujados cada vez más a admitir que el gobierno era capaz de cualquier cosa, y ninguno de nosotros fue capaz de mandarle un mensaje a Timothy o de recibir una respuesta. Estaba totalmente incomunicado con los federales. Una lección de karma. Lao Tse dice, al menos en la traducción de Larry, que el gran Tao se encuentra más frecuentemente en los padres que están dispuestos a aprender de sus hijos. Esta observación me causó considerable tensión y apertura mental en esta época de nuestra narrativa, porque mis hijos habían llegado a ser adolescentes muy independientes y se estaban metiendo en el ocultismo con mucho más entusiasmo y mucho menos escepticismo de lo que me parecía juicioso. Desde hacía unos años ya no podíamos hablar de estos temas sin discutir, a pesar de mis intentos de recordar al viejo Lao Tse y de escuchar realmente a los niños. Ellos creían en la astrología, que yo todavía suponía una tontería, en la reencarnación, que yo consideraba una metáfora extravagante que no debía tomarse literalmente,
y en esa forma de la doctrina del karma que sostiene con optimismo que los malos realmente son castigados y que los buenos realmente son recompensados, que yo consideraba una expresión fantasiosa de los deseos, no más probable que la idea cristiana del cielo y el infierno. Lo peor de todo, tenían un gran apetito por varios maestros orientales a quienes yo consideraba charlatanes totales y tenían un enorme desprecio por toda la metodología científica occidental. Mi posición era idéntica a la de Aleister Crowley cuando escribió: "No confiamos en ninguna, virgen o paloma. Nuestro método es la ciencia, nuestro objetivo es la religión". Después de cada discusión con alguno de los chicos, volvía a prometerme que escucharía su orientalismo pop con más simpatía y menos prejuicio. Finalmente empecé a tener éxito. Aprendí mucho de ellos. Entonces ocurrió un milagro. Sé que esto va a ser más difícil de creer para el padre estadounidense promedio que cualquiera de mis otras historias extrañas, pero mi horda de adolescentes obstinados e independientes comenzó a escucharme. Se estableció una comunicación real, a pesar de que yo estaba en mis 40s y mi barba comenzaba a ponerse canosa. Fui capaz de hablar inteligentemente con 4 adolescentes sobre nuestros desacuerdos filosóficos y nuestro respeto mutuo creció a pasos agigantados. Este, creo, es el mejor resultado que he obtenido de todas mis exploraciones ocultistas, aunque los solteros no apreciarán lo milagroso que fue. Luna, la más joven, la que tal vez podría haber levitado en México y que tuvo su primer periodo menstrual sincronísticamente el día en que Tim Leary fue arrestado en Afganistán, me enseñó la lección más dura de todas. Ella había comenzado a pintar con acuarelas y todo lo que pintaba me encantaba. Estaba siempre lleno de sol y de luz. Era un estilo tan abrumador como el de Van Gogh. ¿Qué significan todos estos cuadros?, le pregunté un día. Estoy tratando de retratar la luz, Clara, dijo. Luego, al regresar de la escuela una tarde, Luna fue golpeada y robada por una banda de chicos negros. Lloraba y estaba muy asustada cuando llegó a casa, y su padre quedó conmocionado por la injusticia de que esto le ocurriera a ella, una niña tan suave y etérea. Mientras la consolaba, el padre divagó emocionalmente y comenzó a criticar la idea del karma. Luna había sido golpeada, dijo, no por sus pecados, sino por los pecados de siglos de esclavistas y racistas, quienes en su mayoría nunca habrían sufrido por estos pecados. El karma es una máquina ciega, dijo. Los efectos del mal continúan, pero no vuelven necesariamente a aquellos que lo han provocado. Entonces el padre regresó a sus cables y dijo cosas un poco más relevantes y consoladoras. Al día siguiente, Luna había vuelto a su soleado y alegre talante usual, como la luz de sus cuadros. Me alegro que te sientas mejor, dijo el padre finalmente. Detuve la rueda del karma, dijo. Toda la mala energía está con los niños que me golpearon. No voy a retener nada de ella. Y así fue. La mala energía había pasado completamente y ya no había enojo o miedo en ella. Nunca la vi mostrar ningún tipo de hostilidad hacia los negros después de la paliza. El padre se enamoró nuevamente de ella y entendió lo que simboliza realmente la metáfora de la rueda del karma y qué significa detenerla. El karma en las escrituras budistas originales es una máquina ciega. De hecho, es funcionalmente idéntica al concepto científico de la ley natural. Las ideas éticas sentimentales sobre la justicia que posee el concepto, en la que los que hacen el mal en una vida son castigados por ello en otra vida, fueron añadidas más tarde por teólogos que razonaban a partir de sus propios prejuicios moralistas. Buda simplemente indicó que todas las crueldades e injusticias del pasado siguen activas. Sus efectos siempre se hacen sentir. Del mismo modo, explicó, todo lo bueno del pasado, toda la bondad, la paciencia y el amor de la gente decente también se hacen sentir. Como a la mayoría de los seres humanos,
todavía son controlados por reflejos bastante robóticos, la mala energía del pasado es mucho mayor que la buena, y la tendencia de la rueda es mantenerse en movimiento en la misma dirección nefasta. La violencia engendra más violencia, el odio engendra más odio, la guerra engendra más guerra. La única manera de detener la rueda es detenerla adentro de uno mismo, renunciando a mala energía y concentrándose en lo positivo. Esto no es nada fácil, pero una vez que uno entiende lo que Gurdjieff llama el horror de nuestra situación, no tiene más remedio que intentarlo y seguir intentándolo. Y Luna, a los 13 años, lo entendió mucho mejor que yo a los 43. Con toda mi erudición y filosofía. Yo todavía consideraba su vegetarianismo absoluto y su pacifismo como un mero sentimentalismo. Brujería. Otro tipo de experiencia oculta ocurrió el 23 de abril de 1974. El chamán estaba trabajando en un ritual con un grupo de brujas del Bay Area que se hacen llamar la nueva y reformada Orden Ortodoxa de la Golden Dawn. Durante la primera parte de la ceremonia en la que el grupo eleva el cono de poder, moldea el campo astral u orgónico en la forma de un cono que puede ser visto y dirigido a voluntad por los miembros, tuve una visión de mi hijo, Graham, que estaba entonces en Arizona con unos amigos. Estaba tendido en el suelo y unos policías iban caminando hacia él. No pude ver más, pero el chamán apresuradamente colocó un cono de poder más pequeño a su alrededor como dispositivo de protección y trató de dejar un mensaje telepático para que me llamara por la mañana. El padre estaba algo asustado, imaginando que Graham podría haber sufrido un accidente vial. A la mañana siguiente, cuando sonó el teléfono, dije de inmediato, es Graham. Por esos días yo solía anunciar las llamadas telefónicas antes de contestarlas. Nos habló de su aventura con los cerdos, como lo llamaban los jóvenes, a nuestros valientes oficiales de la ley. Él y sus amigos estaban durmiendo en el bosque, cuando unos policías llegaron al claro y descubrieron su coche. Los chicos esperaban como mínimo ser expulsados del bosque y enviados a sus casas, probablemente por experiencias previas. Temían pasar la noche encarcelados hasta que los padres de todos y cada uno de ellos fueran contactados y se comprobara concluyentemente que ninguno de ellos había escapado de su casa. Nadie menor de 21 años tiene libertades civiles en Estados Unidos de Norteamérica. Los policías fueron hasta el lugar donde dormían los chicos, los que habían despertado, incluyendo a Graham. Los vieron llegar, entonces de pronto los policías se dieron la vuelta, regresaron a su patrullero y se marcharon. Verificamos los tiempos. El incidente se produjo pocos minutos antes de la medianoche. También mi visión astral. Si mi cono de protección alejó astralmente a la policía, es una cuestión experimental que solo será determinada plenamente luego de realizar una gran cantidad de trabajo científico riguroso en esta área. Me satisfizo al menos comprobar que hay algo más en la brujería que la mera autohipnosis. Me había involucrado con las brujas como parte de un concertado esfuerzo para obtener la iniciación en tantas escuelas chamánicas como fueran posibles, otra idea que había adquirido del querido y viejo tío Aleister en Liber Aleph, Magic y otros libros de Crowley. Crowley insta al estudiante de la conciencia superior a involucrarse con tantos dioses y diosas como sea posible para evitar caer en el error del monoteísmo.
Él mismo nos dejó algunas invocaciones realmente excelentes a diferentes divinidades, así como una variedad de relatos poéticos y en prosa de sus amoríos con Ala, Nuit, Pan, Kali, la Virgen María y otros tantos. Gracias a Dios soy ateo, escribió también en un ensayo sobre la psicología del hashish. Mi hipótesis de trabajo todavía era que cualquier ser luminoso que contactara probablemente fuese subjetivo, si no había ninguna evidencia objetiva de soporte y posiblemente extraterrestres convertidos en la forma antropomórfica por mi sistema nervioso. Si producían resultados objetivos como hacerme estar en California y Arizona al mismo tiempo, o enviar mi cuerpo astral a Arizona mientras mi cuerpo físico estaba en California, o como sea que quieran explicar la experiencia mencionada. Mientras tanto, yo estaba investigando a otros contactados, no solo los que recibieron pancakes de las estrellas como Joe Simonton, o mensajes de amor fraternal como el famoso George Adamski, sino a los millares que normalmente no son considerados contactados en absoluto. Nikola Tesla, chamán secular. Las primeras aserciones de comunicación extraterrestre que encontré fueron hechas por los pioneros electrónicos Marconi y Tesla. Ambos fueron ridiculizados y simplemente dejaron de hablar del tema. Tesla es un caso especialmente interesante para nuestros propósitos. Muchos, incluido su principal biógrafo, lo consideraban casi sobrehumano, y sin embargo Tesla era tan ingenuo en los asuntos prácticos que fue engañado una y otra vez por los empresarios a quienes vendía sus inventos. El objetivo principal de Tesla era crear energía abundante muy barata para que todo el mundo pudiera vivir en la opulencia. Estuvo tan cerca de lograrlo en sus últimos trabajos que las empresas que lo habían financiado retiraron su apoyo por temor a que perjudicara los monopolios con los que se habían enriquecido. También fue uno de los dos únicos hombres que han rechazado el premio Nobel. El otro fue Jean-Paul Sartre. El mayor descubrimiento de Tesla fue el mecanismo mediante el cual la corriente alterna puede ser generada y utilizada eléctricamente, mucho más que las máquinas de corriente continua de Edison. Los generadores AC de Tesla desataron la revolución tecnológica moderna. Esta iluminación le llegó a Tesla en una serie de visiones cuasi místicas durante su adolescencia. Los eventos claves fueron: 1. Las propias visiones, en algunas de las cuales Tesla literalmente entró en trance y habló con entidades que nadie más podía ver. 2. Una serie de enfermedades misteriosas entre las visiones. En algunas de ellas, Tesla se volvió muy sensible y todas las percepciones le resultaban dolorosas. Los colores eran muy brillantes, los ruidos demasiado fuertes, etc. Varias veces Tesla estuvo al borde de la muerte por un aparente vaciamiento de la energía vital que los médicos simplemente no pudieron explicar. 3. Después de la visión final en la que vio que todo el universo obedece a una ley de octavas, Tesla se transformó en una especie de vidente secular. Desarrolló una visión interior muy peculiar. Podía ver literalmente con todo detalle cualquier máquina que imaginaba, hasta las medidas y dimensiones microscópicas, como si estuviera utilizando herramientas reales para medir una máquina real. Patentó docenas de estos dispositivos y se convirtió en millonario antes de cumplir los 30. Comparemos esto con la experiencia de Gopi Krishna, un típico adepto del yoga. 1. Al igual que Tesla, Gopi Krishna tuvo una serie de visiones e iluminaciones durante un periodo de varios años. 2. Al igual que Tesla, Gopi Krishna simultáneamente sufrió una serie de enfermedades misteriosas y estuvo a punto de morir varias veces.
y ocasionalmente se volvió dolorosamente sensible a todas las sensaciones. 3. Después de la visión final, Gopi Krishna se convirtió en un prodigio psíquico, capaz de escribir poesía en varios idiomas que no sabía leer ni hablar. Nos parece ver que ocurre el mismo proceso de mutación en ambos casos, ligeramente modificado por las influencias culturales. Tomémoslo en una escala más amplia. 1. En cada tribu hay chamanes ocasionales que son propensos a las visiones e iluminaciones. 2. Estos chamanes suelen comenzar con sus visiones durante o después de una enfermedad prolongada que los lleva al borde de la muerte. 3. Después de la recuperación, el chamán tiene extrañas habilidades psíquicas, talentos salvajes, como dijo Charles Fort. Todo el proceso se puede condensar en la fórmula cercanía a la muerte más renacimiento igual en un nivel superior. En el curso de mis investigaciones he experimentado varias iniciaciones ocultistas y he tomado conciencia de la similitud básica de este tipo de rituales en todas las tradiciones. Es el patrón de muerte-renacimiento que aún hoy aparece simbólicamente en la misa católica y en la ceremonia masónica de levantamiento. El investigador no está traicionando ningún secreto cuando dice que, en las órdenes ocultistas serias, tales actos no son meros rituales sino verdaderas ordalías. En la medida de lo permitido por la ley, el candidato a menudo es llevado a un estado de terror similar a la condición de emergencia que experimenta el sistema nervioso en situaciones cercanas a la muerte. Lo que ocurre entonces y que se experimenta como un renacimiento es un salto cuántico de la conciencia neurológica. En la terminología de Lowry, se conforman y se improntan nuevos circuitos. Obviamente, los primeros chamanes no tuvieron maestros, simplemente realizaban la transición de enfermedad-renacimiento accidentalmente como fuera. Más tarde, las escuelas de chamanes desarrollaron técnicas, psicodélicos, rituales de terror, yoga, etc., para catapultar al estudiante a dicha experiencia. En la mayoría de estas escuelas hay una gran dependencia con una entidad o entidades de naturaleza sobrehumana que ayudan con el proceso iniciático, a veces durante años. Una iniciación verdadera nunca termina, dijo Crowley alguna vez. Tesla, por cierto, fue un estricto materialista toda su vida. Cuando su biógrafo le hizo notar una vez que su propia PES había sido demostrada en numerosas ocasiones, Tesla respondió que la percepción PES también tenía un medio material. Obviamente, todo el proceso chamánico de acercarse a la muerte y renacer en un nivel superior se convertirá en algo común por 1990. Si Lowry está en lo correcto, tendremos entonces tanto una píldora de la muerte simulada y una píldora de la inmortalidad. Otras señales de las estrellas. En 1927, Jorge Hals, un ingeniero de radio noruego, recibió señales que nunca habían sido explicadas. En la década de 1950, varios científicos rusos trataron de demostrar que las señales de Hals eran de origen interestelar, pero esta teoría todavía es objeto de debate y no ha habido consenso. En octubre de 1971, George L. Lawrence, un ingeniero electrónico estadounidense, estaba investigando el efecto Baxter, la telepatía en las plantas, en el desierto cerca del Monte Palomar en California. Estaba usando un equipo especial diseñado por él mismo, considerablemente más sensible que el polígrafo de Baxter.
Para su asombro, Lawrence tomó señales que parecían venir de los cielos en la región de la Osa Mayor. No dispuesto a publicar tal conclusión al principio, Lawrence pasó varios meses revisando su equipo en busca de desperfectos y rediseñándolo para descartar otras explicaciones posibles. En abril de 1972 repitió el experimento en el desierto de Mojave. Obtuvo los mismos resultados. El informe de Lawrence a la institución Smithsoniana en Washington dice: una aparente cadena de señales de comunicación interestelar de origen y destino desconocido ha sido observada. Dado que la interceptación fue hecha por sensores biológicos, debe asumirse que la fuente de transmisión de las señales fue de tipo biológico. Experimentos de prueba fueron llevados a cabo en una profunda franja de zonas electromagnéticas, siendo el propio equipo impermeable a la radiación electromagnética. Las pruebas de seguimiento no revelaron ningún defecto en el equipo, dado a que los experimentos de escucha interestelares no se lleven a cabo de forma rutinaria. La sugerencia es que esos ensayos de verificación deberían llevarse a cabo en otros lugares, posiblemente en una escala global. El fenómeno es demasiado importante para ser ignorado. Carl Sagan, de la Universidad de Cornell, junto con otros interesados en las comunicaciones interestelares, han invertido la mayor parte de su tiempo y energía en la recepción de señales de radio. Todos los proyectos actuales de este tipo, tanto los financiados o como los que buscan financiación, están basados en la suposición de que la comunicación interestelar implicaría ondas de radio. Los resultados de Lawrence sugieren que podría haber una cantidad considerable de comunicación cósmica en curso que implica el nivel biológico o celular de la conciencia. Lawrence está construyendo una gigantesca Stellartron para buscar más transmisiones estelares. El efecto Baxter y otros estudios relacionados, dice Lawrence, conducen a la idea de que la telepatía es parte de una matriz paranormal, una red de comunicaciones única que une a todas las formas de vida. Aceptar la posibilidad de las señales de Lawrence es elevar el cargo de chauvinismo electromagnético con que el Dr. Jack Sarfati acusó a Carl Sagan y la mayoría de los otros interesados en la búsqueda de señales interestelares. Sagan, dice Sarfati, no debe asumir que dichas señales necesariamente serán realizadas por tecnología electrónica conocida. Este chauvinismo, señala el Dr. Sarfati, es tan ingenuo como asumir que las razas avanzadas hablarán en inglés. Consideremos la inteligencia superior contactada por Jack Parsons, el pionero espacial estadounidense que cofundó Caltech y que tiene la reputación de haber contribuido con tantas innovaciones básicas a la tecnología aeroespacial como Goddard y Von Braun. Parsons, que fue miembro de la Ordo Templi Orientis allá por las décadas de 1930-40, cuando Aleister Crowley todavía estaba vivo y actuaba como jefe externo, posteriormente publicó el libro del Anticristo, un documento extraño, hermoso y revolucionario que, como el libro de la ley de Crowley, habría sido dictado por una inteligencia superior. Esta entidad solo es descrita por Parsons como lo más santo y hermoso. Instó a Parsons a declarar la guerra a toda autoridad que no esté basada en el valor y la hombría, la autoridad de los sacerdotes mentirosos, la connivencia de los jueces, la policía chantajista, y pidió el cese de las restricciones e inhibiciones, el reclutamiento, la coacción, la regimentación y la tiranía de las leyes. La segunda parte de este extraño documento insta a todos los buscadores de la verdad a practicar el yoga sexual crowleyano. Concentra toda fuerza y todo tu ser en Nuestra Señora Babalón. Enciende una luz en su altar diciendo: la llama es Nuestra Señora, la llama es su cabello, yo soy la llama. Babalón en el tarot de Crowley es la estrella que Kenneth Grant
asocia a Sirio. Grady McMurtry, un viejo amigo de Crowley y Parsons y actualmente califa de la Ordo Templi Orientis en los Estados Unidos, ha puesto amablemente en mis manos varios manuscritos de las publicaciones privadas de la Ordo Templi Orientis durante la década de 1940. En una de ellas, Parsons afirma su devoción por la gesta chamánica psicodélica en términos poéticos que podrían parecer extremos incluso para Crowley. El poema comienza así: yo convoco a Don Quijote, yo vivo en el peyote, la marihuana, la morfina y la cocaína. No sé de tristeza, pero sí de demencia, que quema en el corazón y el cerebro. Veo a cada mujer de limpieza extática, inhumana, angelical, demoníaca, divina. Cada vagón un dragón, cada una jarra de cerveza un botellón, que rebosa de vino ambrosíaco. Esto fue publicado en la edición del 21 de febrero de 1943 de Oriflame, el periódico de la Ordo Templi Orientis, 2 meses antes de que Hoffman descubriera el LSD. Parsons murió en un accidente de laboratorio en 1949. Según Kenneth Grant, el año previo, Parsons se había dedicado al intento, junto a un amante, de concebir una hija o un hijo de la Luna, una entidad mágicamente separada de la influencia terrestre en el instante de la concepción y luego consagrada a las influencias superiores del espacio exterior. Crowley describe esta operación en su novela La hija de la luna, que yo sepa no ha sido realizada con éxito hasta la fecha. La vida de Jack Parsons, a medio camino entre Crowley y Leary, fue un testimonio de la fe de que es el momento de salir de este planeta. Gracias a sus innumerables aportes a la ciencia aeroespacial, un cráter de la Luna lleva el nombre de Parsons en su honor. Gracias por su sintonía, caminantes. Esto fue una producción de Radio Totonaca, grabado en vivo viernes 5 de febrero del año 2021, siglo XXI, 20:01 horas de la noche, invierno, Puebla, México, planeta Tierra, Vía Láctea, galaxia.